El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Muy interesante, hermanos, en este día, en esta mañana, esta palabra de hoy, las 3 lecturas. Podríamos como subrayar como 3 cosas y desarrollar ahora en la predicación. Y tomando pie del Evangelio, estas 3 cosas serían: primera cosa, dice que Jesús, cuando vuelve de Cesarea de Filipo, que ha estado como de convivencia, de retiro con los suyos, dice que cuando regresa no quería que nadie supiera que él iba ya de regreso. O sea, él quería venir como de incógnito, sin que nadie se enterase, porque tenía una finalidad. ¿Por qué quería venir Jesús como de incógnito? Dice, porque iba instruyendo a sus discípulos. Primera cosa, Jesús instruye a sus discípulos. Él tiene que formar la fe en el alma y en el corazón, en la mente de sus discípulos, porque no tienen la mente de Cristo. Nosotros no venimos al mundo con la mente de Cristo, con una mente ya, con un alma, con una personalidad ya formada en la fe. La fe se tiene que ir formando en nosotros poco a poco. Y para eso nos tienen que instruir. Jesús instruye, dice que se lo llevaba aparte, que es lo que hacemos nosotros con las catequesis. Formamos pequeños grupos con los niños, con los adolescentes, los jóvenes, con los adultos, y los vamos formando en la fe aparte, como Jesús hacía, sin que nadie les molestara, para ayudarles a asimilar, como dice San Pablo, en su mente la mente de Cristo. Dice San Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Mente en griego se dice nous, de ahí vendrá la palabra conversión, metanoia se dice en griego. Por eso, primera cosa muy importante, los iba instruyendo. Segunda cosa, les habla de cuál es el camino que el Padre ha diseñado para él y que él no rechaza, pero que los discípulos lo rebotan, no lo aceptan, que es el camino de la cruz, de la pasión, del padecer, del sufrir, del morir al yo, para que Dios saque el bien de ese mal que recibe el justo, como decía en la primera lectura. Y tercera cosa que dice la palabra, hacerse como un niño pequeño. No en el sentido de un infantil. Hay gente que es muy infantil. Basta que se le diga una cosita, ya responde como los niños chicos. Pues no juego. Porque no se ha desarrollado la madurez en esa persona, en ese hombre, en esa mujer, en esa criatura. No, niño en el sentido de que era alguien que no tenía valor, que no tenía poder. A un niño se le podía echar para allá. Niño, fuera, vete de aquí. Entonces, no tiene, digamos, una autoridad como persona, no tiene una personalidad con autoridad. Un niño
Dice Jesús, el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. O sea, recibir en el nombre de Jesús a uno que te puede parecer un tontorrón, una tontorrona, pero viene en el nombre del Señor, es recibir a Jesucristo. Esto es muy fuerte, porque dice el Señor que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que os rechaza a vosotros, me rechaza a mí. O sea, que estamos tocando el corazón del Evangelio, que Cristo se hace presente a través de los que Él envía. El que me recibe a mí no me recibe a mí, recibe al Padre del cielo, al Dios de Israel, al Dios eterno. O sea que ahí muchos rechazan a Dios porque no quieren acoger a sus enviados. Bueno, pues primera cosa, ser discípulos. Jesús quiere formar el alma, la mente y la fe de sus discípulos porque no los ha llamado para ser un grupo de exclusivos, un grupo de élite, un grupo de preferidos, un grupo de gente súper fantástica. No, Jesús ha elegido a los discípulos para enviarlos al mundo con la misma misión con que el Padre me ha enviado a mí, así os envío yo también a vosotros. O sea que nosotros, si el Señor nos ha llamado a ser sus discípulos, no nos ha llamado para calentar bancos en la iglesia, o para ponernos un traje de procesión, o una medalla en el pecho, y salir con una vara, o sacar un paso en procesión. Para eso no nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado para ser discípulos. Y el discípulo no está por encima del maestro. Ya le basta al discípulo estar formado y ser como su maestro, nos ha dicho el Señor no hace muchos días en el Evangelio. Ser discípulo, que el Señor se haya fijado en nosotros para ser su discípulo, eso es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Porque nos invita a vivir la vida unido a Él, corriendo la misma suerte que ha corrido Él. ¿Y qué suerte ha corrido Él? Pues la de la pasión, la del rechazo, la del desprecio. ¿A ti te desprecian por ser cristiano? Enhorabuena. Ponte una medalla, el desprecio. A ti te insulta, te faltan al respeto por ser cristiano, no porque hayas metido la pata, no porque sean de esta manera, no por tus pecados, ¿no? Sino por ser cristiano, por vivir fielmente al Evangelio. Has tenido los hijos que Dios te ha dado y no has puesto medios. Enhorabuena, porque vives como un discípulo. Has respondido al mal con el bien. Enhorabuena, porque vives como un discípulo. Vete poniendo las medallas de discípulo, que son, dice San Pablo, los desprecios, los insultos, las privaciones, los latigazos sufridos por Cristo. Eso deberían de ser las cosas de las que nos gloriemos nosotros. Las medallas que tendríamos que tener en el corazón y en el pecho. Los desprecios sufridos por Cristo. Por eso Él quiere ayudarnos a aclarar las ideas. Es muy importante que el Señor nos aclare las ideas, porque los apóstoles no tenían claras las ideas. Jesús les anuncia por segunda vez la pasión. Ya se lo ha dicho la semana pasada. Nosotros, como celebramos la Virgen de los Dolores, no escuchamos el Evangelio del domingo pasado, que se proclamaba en el mundo entero. Pero es la primera parte del de hoy, porque es el primer anuncio de la pasión. Y cuando Jesús le dice a los apóstoles, el Hijo del Hombre va a ser despreciado por mano de los hombres, etcétera, dice Pedro, no, ni se te ocurra, eso no puede pasarte a ti. Es que eso nosotros no lo vamos a consentir. ¿No? ¿Te ha pasado alguna vez que tú has dicho, esto no es justo, lo que me están haciendo no es justo, yo por ahí no paso? Dice el Señor, pues el que se humille, Dios lo ensalza. Al que te abofetee en la mejilla derecha, ponle la otra, preséntale la otra. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No? ¿Has dicho alguna vez eso? Cuando recibes el sufrimiento, la cruz de cada día, no estoy de acuerdo, porque no estamos con la mente de Cristo. Cristo tiene otra idea. Jesucristo piensa las cosas de otra manera y las vive diferente, no como el hombre de la carne, decía el apóstol Santiago en la segunda lectura. La sabiduría de este mundo pues conlleva rivalidades, la mentalidad de las cosas de este mundo, según como lo piensa la gente, el mundo, la calle, pues te va a llevar a rivalidades. ¿Quién manda más?
¿Quién manda más? ¿No? ¿Quién lleva la razón? La voluntad de quién se hace en el matrimonio. ¿Cuál es la voluntad que se hace en el matrimonio en tu casa? ¿O en la parroquia? ¿De quién se hace la voluntad? No es cuestión de mandar, hermanos. Jesucristo nos aclara las ideas. Aquí no es cuestión de mandar. Aquí es cuestión de servir el proyecto de Dios. Por eso Jesús se enfrenta con los fariseos, porque le ponen tropiezos. Por eso Jesús se enfrenta con Pedro, porque es un escándalo para él su mentalidad. Y le llama Satanás, porque el Señor tiene muy claras las ideas. Nosotros necesitamos que el Señor nos aclare las ideas para que respondamos con actitudes cristianas, con forma de actuar de un modo cristiano, y no de la carne, y no de las pasiones, y no de rivalidades, y no de envidia, y no de mentiras, y no de orgullo, de amor propio, el hombre de la carne, sino con el hombre del espíritu, con la sabiduría que viene de lo alto. ¿Y cuáles son las características, y termino, del hombre que vive movido por el espíritu? Pues dice, en primer lugar es intachable. Segundo, apetecible estar a su lado, porque transmite la paz, porque manifiesta comprensión, porque es una persona conciliadora, porque está llena de misericordia, y si la han ofendido, perdona, porque manifiesta y da buenos frutos, porque es imparcial, no se deja llevar por favoritismos, porque es sincera, vive en la verdad y siembra la paz. El Señor necesita ayudarnos a aclarar las ideas. ¿Y dónde nos ayuda a formarnos y a aclarar las ideas? Pues en la iglesia. Una idea cuando no se tiene claras las ideas. Una madre me decía estos días, con el tema de las comuniones y tal, y explicándole lo que es que los niños vengan a comunión y que vengan a misa, me dice una madre, es que para ser cristiano no hace falta venir a la iglesia. Y le digo, bueno, pues ya está, no hay más que hablar. ¿Qué te parece la respuesta? ¿Qué te parece la respuesta? Para ser cristiano no hace falta venir a misa. Es como si dijera, para ser médico no hace falta ir a la facultad de medicina. Estupidez. Para ser mecánico no hace falta ir a hacer el módulo de mecánica. Estupidez. Para ser soldador no hace falta ir a profesionales, a la formación profesional de soldador. Estupidez. Para ser cristiano no hace falta venir a misa, a la iglesia. Estupidez. Porque la escuela que nos forma para ser cristiano es Jesucristo, con su palabra, con la catequesis. ¿Veis cómo necesitamos que el Señor nos aclare las ideas? Porque si no, rebotamos el camino de Jesús y buscaremos siempre, ¿verdad? El puño, no hay derecho, no hay derecho. Jesucristo mira los derechos que tiene Él. ¿Has visto? A ese vamos siguiendo nosotros, no a otro, Por eso el que no le quiera seguir de esta manera, al final se irá de la iglesia. O al final se pegará chocazos en la vida. Porque no hay otra manera de seguir a Jesucristo que con las huellas que Él nos ha marcado en el camino. Y las huellas son la pasión. Y aceptar el sufrimiento. Y no resistirnos al mal. Solamente así nos hacemos pequeños. Porque siempre queremos los primeros puestos, siempre queremos estar encima. Y Jesucristo ha venido a estar abajo, en el último lugar. Por eso el que quiera ser grande, que se haga pequeño. El que quiera ser el primero, que se vaya al último lugar y se ponga a servir al proyecto de Dios. Que el Señor nos ayude, porque necesitamos de los sacramentos, de la Eucaristía y de la penitencia, para cambiar por dentro, para que nos perdone los pecados, para que nos cambie nuestro corazón y para poder tener su espíritu. Así solamente es el único modo en que podemos ser cristianos. Que el Señor nos ayude en este caminar. Amén.